Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vía Universitaria. Hoy abordaremos un tema que recientemente se mezcló en la cotidianidad de la gente. Se hablaba, por ejemplo, bastante en las iglesias, en los barrios, en las iglesias, en las canchas de fútbol, en las iglesias, en la universidad, en todos lados, ¿no? Ustedes entenderán. Y que tuvo que ver, sobre todo, bastante con la victoria del no en el plebiscito. Ese tema es género. Hace unos años una reconocida filósofa antioqueña y también modelo, para más piedra, soltó una reconocida frase que tal vez ustedes recuerden, ¿no? La frase decía algo así como hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario y viceversa. En su momento nadie la entendió, por redes sociales la crucificaron, de hecho le dijeron cualquier cantidad de cosas, pero gracias a estudios científicos se logró comprobar de que ella tenía toda la razón y de que estaba efectivamente adelantada a su época. En otras palabras, lo que quiso dar a entender y definir era el concepto de género en la sociedad. Nosotros, ¿qué nos pasa? No lo entendimos en su momento, Dios mío, falta de creatividad. El concepto de género ha evolucionado desde sus raíces en los debates antropológicos y sociológicos que se empezaron a dar a principios del siglo XX, donde se indicaba que la conducta humana era aprendida, mas no era predefinida por los genes. Sin embargo, después de varios años de debate, hay gente que todavía no aprende y está hablando de la ideología de género que degrada a la especie humana. ¿Sí? Pero bueno, hay otras personas que prefieren hablar de enfoque de género. Desde que se instauró la cultura patriarcal en Occidente, hemos venido transitando con una noción de relación entre los sexos. Inicialmente esa relación entre los sexos estaba determinada por lo biológico de tal manera que se asumieron como maneras de identidad y de orientación sexual únicamente el género masculino y femenino, porque evidentemente cuando los niños nacen la única forma de rotularlos de acuerdo con la biología es si son hombres o mujeres. Pero resulta que el género es mucho más complejo que eso. La diversidad no se entiende entonces que tenemos múltiples culturas, por lo tanto tenemos múltiples maneras de ser hombres y de ser mujeres, independientes de lo sexual y también independiente de la elección erótico-afectiva que tengamos. A partir de la emergencia y el estudio, sobre todo el estudio científico, de orientaciones sexuales diversas y particularmente a partir de todos los procesos de transformación que llegaron con la revolución femenina, con la liberación femenina, y con otros fenómenos políticos, empezamos a acuñar la categoría género. ¿Mirando la cámara o te miro a ti? Muchísimo. Básicamente, por género lo entiendo de manera más biológica, género masculino, femenino, no tanto como hacia la ideología y todo ese tipo de cosas. En sí el concepto no lo tengo muy claro. Como tal, un concepto no tengo de la palabra género. Género pienso que es algo que nos identifica en la sociedad, puede ser masculino o femenino. Género es una división de algo. Usualmente pensamos en género y pensamos en la sexualidad, la división de género sexual. El género podría ser con lo que la persona pueda identificarse dentro de la sociedad. Es decir, no es con, digamos, el sexo con el que uno nace, no es si tiene pene o si tiene vagina, sino que no importa si soy hombre, si soy mujer, con qué me identifico. Podría ser trans, asexuados, bisexuales. Yo creo que el género es la esencia del ser, el cual se está categorizando, por decirlo así. El género no nos quiere como clasificar, sino que es como una manera de buscar una identidad. Lo que históricamente se ha planteado es que se ha tratado de confundir sexo con género. Entonces, existe macho y hembra, por lo tanto existe género hombre y mujer. El género es una categoría de las ciencias sociales que permite hacer análisis de las relaciones de poder políticas que se entretejen entre hombres, mujeres
y personas con otras orientaciones sexuales. Yo puedo nacer macho y elegir ser mujer y tener una elección erótico-afectiva por hombres. El género no es únicamente un asunto de mujeres, es un asunto de la relación de las mujeres con los hombres y los demás seres humanos. Posteriormente, cuando aparecen otras consideraciones y otras maneras de identidad sexual, aparece la noción de sexo psicológico, aparece la noción de orientación sexual, aparece la noción de preferencia sexual, por ejemplo, empezamos a hablar de géneros diversos. El género nos permite dilucidar o esclarecer formas veladas discursivas, metafóricas, institucionales, pedagógicas, a través de las cuales se mantiene la asimetría en el uso del poder. Recientemente en Colombia, la palabra género se ha puesto de moda. Y se ha puesto de moda a partir de posturas polémicas frente a la expresión de la diversidad sexual. Hemos escuchado hablar del enfoque de género y otras personas han promulgado la noción de ideología de género. Esa diversidad de género es parte de los retos que tenemos nosotros de reconocernos como una sociedad y como un mundo plural y un mundo donde quepan todos los mundos, donde quepan definitivamente las diferentes maneras de estar y de hacernos en este mundo. La noción de ideología de género es una noción acuñada, yo diría que por los sectores más conservadores del país, que no reconocen la diversidad sexual y que siguen considerando esas expresiones como expresiones antinaturales, como expresiones patológicas y como expresiones que hay que prohibir y condenar. Sexo y género. Sexo relacionado directamente con la condición biológica y género hablando de condiciones biológicas pero también de orden cultural. Cuando nosotros hablamos de enfoque de género, estamos hablando de una manera de generar política pública que considere las diferentes expresiones de género que tenemos. No solamente tenemos el género masculino y femenino, tenemos el género transformista, tenemos el género bisexual, tenemos diversidad de expresiones de la sexualidad. Refranes como Unos son hombres, otros que son los hermanos del alma. las mujeres son el sexo débil, los hombres no lloran, Que no meten trabajo y no hacer nada. las rubias son tontas, mujer sin hijos, jardín sin flores, las que se puedan inventar. Son frases que nuestros abuelos han dicho desde los siglos de los siglos, amén, y que aún calan en nuestra sociedad, generando un molde, definiendo o tratando de definir qué debe ser un hombre o una mujer. Pero hablemos más a fondo sobre los estereotipos de género. Digamos que un estereotipo cultural corresponde a unos modelos, comportamientos, conductas, características que se asumen o se establecen como los adecuados, los correctos, que reflejan modelos mentales acerca de cómo hombres y mujeres nos deben adoptarlos sin cuestionarlos, repetirlos y asumirlos para ser adoptados dentro de la sociedad que se los imponen. Los estereotipos de género de cierta manera influyen en la sociedad al adscribir características tanto a hombres como a mujeres y enmarcarlas en estereotipos femenino y masculino. Cuando nosotros en la sociedad montamos estos parámetros establecidos, empezamos a generar exclusiones que hacen que las personas, en el afán de ser aceptados socialmente, se desconozcan o le den la espalda a sus verdaderos deseos interiores. Cuando se adscribe a un hombre con características técnicas, objetivas, racionales, y a las mujeres cuando se adscriben con características intuitivas, emotivas, sensitivas, pues van a generar una segregación, a perpetuar la segregación que se ha venido históricamente viendo. Entonces, por ejemplo, el estereotipo de que los hombres conducen bien, de que los hombres no lloran. siempre tienen que verse como los más fuertes, como aquellos que niegan de cierta manera su sensibilidad. De que si yo tengo un pene, entonces yo debo compartir mi vida sexoerótica con una mujer que tenga vagina. La mujer, por el contrario, pues tiene que mostrarse como una mujer, como una persona que es sensible, que es delicada. De que las mujeres hacen muy bien las labores de la casa. Y luego vienen los juguetes. Se supone que si es niño tiene que jugar fútbol y se supone que si es niña tiene que jugar con platicos y lavar loza. Cuando se es exigente con un niño más que con la niña, generalmente hay no sé si llamarlo conflictos, pero sí hay un determinante a la hora de establecer, de crear una personalidad en el individuo. Muchas veces coincide
que la presión social en la marca de género coincide con lo que el niño siente y percibe del mundo, pero muchas otras veces no, y es cuando surge el conflicto de las personas con distintas orientaciones. Lo que los estudios de género demuestran justamente es que a un cuerpo no le corresponde un rol, ni a un rol le corresponde una preferencia sexoerótica ni una identidad, sino que allí hay múltiples formas que justamente constituyen la grandeza de la dimensión humana, pero que enfrentada a una ideología lo que produce es violencia y exclusión. La idea fuerte hoy en día es que se tiene que hacer un proceso de construcción de lo que implica utilizar un lenguaje, seguir usando esos dualismos, es seguir reproduciendo esas lógicas machistas, patriarcales, que históricamente pues han subordinado a hombres, a los niños, a las mujeres. Ella es mujer, pero puede actuar como ella quiera. Yo soy hombre, yo puedo actuar como yo quiera. Y entonces consideramos la homosexualidad como mala, como enferma, como contagiosa. Si yo tengo algún rasgo femenino, pues no tienen por qué criticármelo, ¿sí? Es algo que va dentro de mi personalidad. Y suponemos en los homosexuales seres depravados, dañinos. Entonces en un hombre que no pelea, que no es violento, que llora, lo estigmatizamos como poco hombre, en una mujer que juega fútbol como marimacho, y eso simplemente hace que la expansión del ser esté limitada y en ocasiones pues haya incluso agresiones físicas como persecuciones que conocemos y maltratos a homosexuales o de hombres a mujeres. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es empezar a hacer una toma de conciencia personal, ¿sí? Cada uno ser muy consciente de las lógicas de dónde se está parando y desde dónde está hablando, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi discurso en la cotidianidad? En nuestra querida universidad nos encontramos con profesores que son buena papa, buena gente, chéveres, otros exigentes y otros que definitivamente... Y también tenemos compañeros que durante toda la carrera no nos aprendemos su nombre. O tenemos el compañero buena papa, el bien, el parcero, el chequerao, que nos mete a última hora ahí, al final, ahí en el trabajo sin hacer nada. O hasta quienes, ustedes que me están viendo, quienes no nos meten y no nos ayudan en el parcial. Eso sí merece una empanada sin carne. Como podemos darnos cuenta, en nuestra vida, en nuestro día a día, nos encontramos con diversidad total. Que le gusta el rojo, el negro, está la flaquita, la gordita, el gordito, el Brian. Hay distintos tipos, ¿no?, de personas que uno se puede encontrar en la vida. Pero en este caso, en este programa, vamos a hablar sobre diversidad sexual. Debemos reconocer en estos tiempos en los que todos hablamos de paz, de convivencia y de reconciliación, que las diferencias en nuestro país no son solo políticas y económicas, sino culturales y de desempeño, de equidad y de participación de los ciudadanos. Existen una diversidad de orientaciones sexuales, pero también una diversidad de formas de ser y de estar en el mundo relacionados con la expresión de la sexualidad, pero también relacionados con una forma particular de interpretar la realidad social, económica y política de las personas. El concepto de diversidad sexual está asociado básicamente a reconocer que todas las personas construimos alrededor de algunos o de algunas características propias una identidad. La diversidad sexual se va a relacionar directamente con lo que tiene que ver con el sexo, macho o hembra, ¿sí? Y la diversidad en términos de esas manifestaciones biológicas que nuestra especie puede llegar a tener, ¿no? Y que también son reconocibles, hermafroditas o las transformaciones sexuales que las personas elijan también para ello. Allí están ubicadas, por supuesto, las personas que culturalmente nos han enseñado son normales, que gustan hombres de mujeres y mujeres de hombres. La diversidad de género nos va a plantear a nosotros otro aspecto que ya tiene que ver con las culturas, con cada contexto, ¿no? Y de la manera como cada quien termina resolviendo e incorporando o encarnando lo que considera que es lo masculino y lo que considera que es lo femenino, cómo lo mezcla y cómo configura su identidad en torno a eso, es decir, cómo se hace sujeto, en lo que piensa, en lo que hace y en lo que siente en relación con lo que la cultura le manifiesta. Incluye a todas las personas que se reconocen, que se identifican de manera diversa y que son acoplados o acogidos bajo el acrónimo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y personas intersexuales. Las orientaciones diversas son aquellas que demuestran que no hay un determinismo biológico,
que no basta, no es suficiente que al nacer corrobore el médico que yo tengo testículos y pene y que por tanto seré un hombre desde el punto de vista de la construcción cultural. Significa eso que me agarre a golpes con el primero que me insulte, que juegue fútbol, que elija una mujer para casarme, tener hijos, elegir profesiones de fuerza física predominante, ser ingeniero de petróleos o en el deporte levantar pesas. No significa eso. Lamentablemente, digamos que de manera histórica y cultural nos han enseñado que la única manera de ser, de construirse, de identificarse es como hombre y como mujer heterosexual. Cualquier, digamos, persona que se identifique fuera de estas dos categorías es considerada como extraña, rara, enferma, aberrada e inclusive delincuente. Una de las principales causas de violencia y discriminación en nuestro país son justamente las de género, porque respondemos a prototipos preestablecidos por modelos ideológicos judeocristianos. Hay que reconocer que las personas de los sectores LGBT son víctimas de violencia de todo tipo, pero que hay unas violencias sistemáticas en razón a lo que son. Y son violencias que van desde lo simbólico, la omisión, la burla, el chiste, hasta la violencia sistemática en razón a su identidad sexual. Válgame decir la cuña, Estados Unidos elegir un presidente homofóbico, misógeno, habla de una cultura y una sociedad estructurada sobre la exclusión. El papel de nosotros como Dirección de Diversidad Sexual justamente es reconocer por un lado la existencia de las personas que construyen una identidad diferente a la heterosexual, pero también generar todas las herramientas, mecanismos para que se les garanticen sus derechos y que efectivamente puedan construirse en entornos de libertad y de igualdad a la hora de acceder a sus derechos. Gina Parodia. Otra vez. Ustedes saben quién es, de quién se trata. La exministra de Educación fomentó la creación de unas cartillas cuyo propósito era ilustrar a los profesores para que pudieran formar a jóvenes y niños por el respeto a la diversidad y a las distintas opciones sexuales. Pero como estamos en una sociedad conservadora, donde solamente pueden vivir los ciudadanos de bien, ¿sí? Y aún creemos que, por ejemplo, hay un rayo homosexualizador que nos convierte a todos en gays o lesbianas, como por hablar del tema, la ministra fue juzgada y rechazada. Raro, típico de nosotros. La escuela es un recinto de conocimiento donde se dan las bases para una formación personal y académica. Por eso debemos preguntarnos si es allí donde efectivamente es el escenario propicio para poder hablar de diversidad sexual o de género. En relación al abordaje que la educación ha hecho sobre el género, históricamente es el hombre quien ha tenido ese derecho exclusivo de educación y a la mujer se le ha educado para que desempeñe actividades en relación a los oficios caseros. El género es una construcción primero histórica y milenaria y luego ontológica, es decir, cada niño empieza a vivir el proceso de que la cultura lo va adaptando a sus patrones, a sus creencias, a sus rituales. Es súper importante que desde la educación empecemos a comprender que no existe solo una manera de ser en la vida. Es súper importante que a nuestros niños y a nuestras niñas se les enseñe el respeto por la otredad. Actualmente se han venido dando muchas discusiones en relación a lo que la Corte y el Ministerio de Educación quiere exigirle a los docentes sobre la propuesta de educación sexual y reproducción en las instituciones educativas. Se debe hablar de equidad de género, del enfoque de género como un enfoque de derechos, como un enfoque para la igualdad desde la más temprana edad, desde que el niño empieza a balbucear, sin que lo estemos obligando a cátedras teóricas que él no comprende. Debemos empezar a hacerle ver que en el mundo existimos seres humanos diferentes, que todos nos merecemos respeto y que él debe conocer esa pluralidad y el ejercicio de ese respeto. Los hombres de transgénero tienen los mismos derechos que personas normales que conforman pareja por hombre y mujer. No importa que sean del mismo sexo, si se quieren y tienen amor, pueden conformar un hogar constructivo que den ejemplo a sus hijos. Es importante también retomar que las cartillas que fueron objeto de todo el debate
y que lamentablemente llevaron a la salida de la ministra Parodi del Ministerio de Educación, con todas sus debilidades, con todas sus oportunidades y demás, permitían más allá de la educación a niños y niñas, la formación de maestros y maestras en torno a la diversidad sexual. No se está teniendo en cuenta que los docentes han sido formados en un contexto como el nuestro, que se caracteriza por ser antidemocrático, patriarcal, y esto está generando angustia en los docentes porque no saben cómo enseñar estos valores a los estudiantes y no saben cómo orientarlos en toda esta propuesta de educación sexual, cuando muchas veces ellos hasta desconocen su propia sexualidad. Y por supuesto no es solo una labor de la escuela, es una labor también de la familia, de la comunidad académica en términos generales, pero la escuela es la llamada a justamente abrir estas oportunidades de relacionamiento con el que es diferente, con el que es diverso, con la que es diferente, con la que es diversa. ¿Por qué es importante hablar sobre género y diversidad en la escuela? Porque nuestros niños están siendo educados para ser respetuosos, tolerantes. En cierta medida hay que generar, yo como futuro docente debo de generar el respeto y sobre todo la dignidad humana. Es importante porque debemos dejar de tratar que esos temas sean tabú. Hay que inculcarle a los muchachos hoy en día, o a los niños más que todo, la base de esos valores. Dentro de la diversidad también se crea sociedad. La educación en el colegio es primordial a llegar a la universidad donde es un mundo de diversidades y que no se choquen con algo de, oh, esto es nuevo. Tienen que empezar como a cambiar ese chip de ser tan conservadores como nuestros padres. Es algo que debemos tratarlo con normalidad y saber que en realidad todos somos personas. Lo que se quiere tener en cuenta es que para que se pueda desarrollar plenamente ordenanzas como estas, primero se deben generar condiciones sociales y culturales que posibiliten estos cambios y estas transformaciones y que realmente estas inequidades sociales en cuanto a la homofobia, a la discriminación. Hay que educar y es a través de la educación donde podemos transformar realmente una sociedad que día a día sigue discriminando. Los movimientos feministas han hecho una labor de educación de género donde distintas mujeres aprenden de sus contextos a informarse, a crear y a divulgar pensamientos y contenido sobre la mujer. Hoy conoceremos dos movimientos de mujeres que han formado una pedagogía no solo de género, sino de paz. Yo hago parte del Movimiento Popular de Mujeres La Sureña, que lleva un proceso en las localidades del sur de Bogotá desde hace aproximadamente 6 años. La Ruta Pacífica es un movimiento pacifista, antimilitarista, que surge en Colombia desde el año 1996. En donde trabajamos como dos ámbitos. Uno es la comunicación alternativa. Y surge como una apuesta política para que el conflicto armado colombiano fuera resuelto de la manera como se ha resuelto en este momento. Otro ámbito pues es el educativo. Tenemos un proceso, llevamos a cabo un proceso desde el 2012 en la localidad de Bosa. Somos 350 organizaciones de mujeres en 9 departamentos, mujeres muy diversas. El proceso se llama Alfabetización y Educación con Mujeres Adultas con enfoque de género. El trabajo lo hacemos pues para ayudar a todo el conglomerado colombiano a construir la paz. Estoy acá básicamente porque me interesan los derechos de las mujeres, mis derechos, sus derechos y los de las mujeres que en este momento no están y que los necesitan. Las mujeres no es botín de guerra. En este momento hay más o menos 90 mujeres de los 17 a los 63 años. El motivo que nos hizo reunir era poder apoyar a las mujeres que vivían en zonas de conflicto. Entonces las mujeres, digamos, citadinas, empezar a apoyar a las mujeres que estaban viviendo conflicto. La primera movilización fue a Mutatá, la segunda movilización fue a Barranca Bermeja, después lo hemos hecho a Putumayo. O sea, hemos estado en las zonas en donde las mujeres difícilmente podrían sobrevivir con el conflicto que estaban
pasando en su región. Una de las dificultades, y pues que también es como algo desde nuestra autonomía, es que todo es autogestionado, ¿sí? No estamos legalmente constituidas porque no nos interesa hacerlo. Mujeres del Putumayo no están solas. Ruta pacífica, presente, presente, presente. No olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Siempre habíamos propuesto una construcción de paz entre todos y todas, y este es el momento de la Ruta Pacífica. La gente nos cree, sabe que fuimos visionarias, y yo creo el logro más importante de la ruta, poder ser parte de la construcción de paz de este país. Una de las experiencias bonitas que hemos tenido, y pues a lo que le apostamos, es que las mujeres sigan como multiplicadoras, es decir, que las mujeres sigan en el proceso como profes. Y sí, ya tenemos 2 voluntarias de las mismas mujeres que se gradúan y están en proceso de formación tanto pedagógica, quieren entrar a la universidad. Entonces eso ha sido como gratificante y es como el resultado de todo este tiempo, pues que ellas hayan tenido autónomamente la decisión de continuar en el espacio. El afrontamiento de las mujeres colombianas y la resistencia de las mujeres colombianas está a toda prueba. Generalmente las mujeres que han vivido el conflicto son las que primero levantan la mano para cualquier gesto de paz en el país, y pues nosotras lo hemos sentido como un afrontamiento positivo. Son ellas un ejemplo realmente para Colombia. Las mujeres pasaremos movilizándonos contra la guerra. Ok, así llegamos al final de este programa. Ya saben, amigas y amigos, gracias por seguirnos en Vía Universitaria. Encuéntranos en Facebook como Vía Universitaria y en Twitter como @ViaUsco. Y no olviden, pa' gustos los colores, ¿no? La diversidad, la diversidad.